El reloj marcaba las 8:00 p.m. del 13 de junio de 2025, cuando las luces del estudio iluminaban sin piedad el rostro de Lili Telles. Aquel día, su semblante mostraba determinación. Ella sostenía frente a las cámaras una carpeta con documentos que afirmaba contenían pruebas contra el padre José Valdés, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Guadalajara, Jalisco. Desde hacía semanas, rumores circulaban sobre comentarios del sacerdote considerados controversiales por algunos sectores, y Lili, periodista de renombre, había prometido desenmascararlo. En directo, su voz sonaba firme. Esta noche daremos a conocer testimonios y documentos que demuestran su actuación inapropiada, indigna de un ministro de Dios. Los ojos del público católico que seguía el canal se entrecerraron. Un silencio denso envolvió el set. En redes, muchos ya habían expresado su inquietud. ¿Sería verdad o un ataque injustificado? Pero antes de continuar, si este contenido te está conmoviendo, te invito cordialmente a suscribirte al canal. Aquí encontrarás historias auténticas, profundas y fieles a nuestra fe. Tu suscripción fortalece este espacio de reflexión y verdad. Con la tensión latente, Lili entregó sus primeros documentos al moderador, quien los colocó con solemnidad frente a cámara. El público contenía la respiración, testimonios, escritos, supuestas fechas y nombres vinculados al sacerdote. Todo parecía preparado para una acusación implacable. Sin embargo, a pocos kilómetros de ahí, en una pequeña sala parroquial, el padre José Valdés estaba reunido con un grupo de fieles. La noticia del programa especial había llegado hasta él apenas una hora antes. Sentado en una silla de madera, con las manos entrelazadas, respiraba con calma. Frente a él, una mesa sencilla con una Biblia abierta. «Padre, ¿qué va a hacer?», preguntó Rosario, una mujer de edad avanzada que siempre asistía a sus misas. «Rezar primero, después escuchar. Y si es necesario, responder con la verdad», dijo el sacerdote con voz serena. En el estudio, Lili empezó a leer fragmentos de los testimonios, declaraciones de antiguos feligreses, algunas inconexas, otras escritas sin fechas claras. El público comenzó a notar inconsistencias. Las cámaras enfocaban los documentos, pero las imágenes eran borrosas, dificultando la lectura. En las redes sociales, los comentarios comenzaron a dividirse. Algunos exigían justicia inmediata, otros pedían pruebas más contundentes. Entre ellos, destacó un mensaje que rápidamente se viralizó. «No olviden que la calumnia también es pecado. Escuchemos antes de juzgar». Mientras tanto, el padre José, ajeno al caos mediático, tomó su rosario y comenzó a rezar. Sabía que más allá de la televisión y las redes, la verdad tenía su propio tiempo para salir a la luz. La mañana del 14 de junio de 2025, las calles de Guadalajara amanecieron cubiertas de titulares confusos. Los periódicos locales recogían fragmentos del programa de la noche anterior, pero ninguno ofrecía pruebas concluyentes. En los cafés del centro, las conversaciones giraban en torno a lo sucedido. Algunos defendían a Lili Telles, asegurando que solo hacía su trabajo periodístico. Otros, más cercanos a la comunidad parroquial, veían en todo aquello un intento de manchar la imagen del padre José Valdés. En la sacristía, José abría lentamente el correo de la parroquia. Entre facturas y notificaciones sobresalía un sobre blanco sin remitente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una hoja doblada, escrita a mano. «Padre, usted ha sido mi consuelo en los momentos más oscuros. No permita que estas mentiras apaguen su luz. Estamos con usted». No había firma. José sonrió levemente, guardando la carta en el cajón superior de su escritorio.
Sabía que aquel era solo el inicio de una tormenta que pondría a prueba no solo su fe, sino la de toda su comunidad. En televisión, Lily convocaba a más testigos. Anunciaba que esa noche habría una segunda entrega, prometiendo nuevas revelaciones. En redes sociales, el hashtag #MePadreJosé comenzó a ganar fuerza. Cientos de personas compartían fotos de misas, bautizos y momentos especiales junto al sacerdote. La parroquia se convirtió en cuestión de horas en un punto de encuentro para los fieles. ¿Qué hacemos, padre?, preguntó Martín, uno de los jóvenes que colaboraba en las actividades comunitarias. Seguimos con lo que Dios nos ha encomendado, respondió el sacerdote. No podemos permitir que el miedo nos aparte del servicio. Esa tarde, la iglesia abrió sus puertas más temprano de lo habitual. Las bancas, normalmente ocupadas por unas pocas decenas de feligreses entre semana, comenzaron a llenarse. Algunos venían de barrios cercanos, otros de municipios lejanos. Había quienes llevaban velas, rosarios y pequeñas pancartas improvisadas con frases de apoyo. La homilía de José fue breve pero contundente. Hermanos, en tiempos de confusión, la fe es nuestra mejor defensa. No respondamos con odio. No levantemos falsas acusaciones contra quienes nos acusan. Solo vivamos la verdad que conocemos. El aplauso fue espontáneo y largo. Afuera, algunos periodistas esperaban, pero José no dio declaraciones. Mientras tanto, en el estudio de televisión, Lily revisaba nuevos documentos. La presión de la audiencia por presentar pruebas reales era cada vez mayor. Su productor se acercó con gesto serio. Lily, hay inconsistencias. Las fechas no cuadran. Algunos de estos testigos ni siquiera podemos confirmar que existan. Ella guardó silencio por unos segundos. Sabía que si daba un paso en falso, su credibilidad quedaría dañada. Pero ya era demasiado tarde para detener la maquinaria mediática que había puesto en marcha. La noche del 14 de junio de 2025, las cámaras volvieron a encenderse. El estudio de televisión parecía más frío que de costumbre. Lily Telles respiró hondo antes de iniciar el programa. Durante todo el día había recibido mensajes contradictorios. Algunos la felicitaban por su valentía, otros la acusaban de atacar sin fundamentos a un hombre de fe. Pero el índice de audiencia estaba en su punto más alto, y eso significaba que debía continuar. Hoy traeremos más testimonios, anunció con voz firme, aunque en su interior comenzaba a sentir una punzada de duda. La verdad debe salir a la luz. En la parroquia, el padre José terminaba de dirigir una oración comunitaria. La pequeña plaza frente a la iglesia estaba llena de fieles que, al enterarse del nuevo programa, decidieron quedarse para apoyarlo. Algunas familias llegaron con cobijas y termos de café. Se sentían parte de algo más grande que una simple defensa. Aquello ya era una manifestación de fe. «Padre, ¿no le preocupa lo que pueda decir hoy?», preguntó Laura, una de las voluntarias. «Me preocupa más que esto lastime a la gente que quiero. Pero confío en que la verdad siempre encuentra su camino», respondió José mientras colocaba una vela encendida junto a la imagen de la Virgen. Cuando el programa comenzó, las redes sociales estallaron en actividad. El hashtag con el Padre José escaló rápidamente entre las tendencias de México. En el estudio, Lily presentó nuevos documentos, pero esta vez la audiencia notó algo diferente. Los nombres de los supuestos testigos estaban tachados, las fechas borrosas, y al fondo de uno de los documentos mostrados se distinguía claramente un logotipo de una organización que años atrás había sido cuestionada por emitir informes falsos. En el chat en vivo del canal, los mensajes se multiplicaron. ¿Dónde están las pruebas claras? Esto parece una cacería de brujas.
Lili, rectifica antes que sea tarde. Al otro lado de la pantalla, José se mantenía en silencio. Observaba junto a algunos feligreses lo que sucedía. Su rostro mostraba serenidad, pero también un profundo dolor. Sabía que, aunque no hubiera pruebas reales, el daño a su imagen ya estaba hecho. En un momento inesperado, el productor interrumpió el programa en plena transmisión para mostrar en pantalla algunos de los mensajes que llegaban en vivo. La mayoría defendía al sacerdote. La balanza de la opinión pública comenzaba a inclinarse. Lili miró la pantalla, nerviosa. Tomó un vaso de agua. Su voz tembló apenas cuando dijo: continuaremos investigando. Nuestra intención siempre ha sido buscar la verdad. Pero sus palabras no sonaron tan convincentes como la noche anterior. De regreso en la parroquia, Rosario tomó la mano de José. Padre, la gente está con usted. No está solo. Por primera vez en toda la jornada, al sacerdote se le humedecieron los ojos, no por miedo, sino por gratitud. La mañana del 15 de junio de 2025, las campanas de la parroquia repicaron más temprano de lo habitual. Desde las 6, los primeros feligreses comenzaron a llegar. Algunos con rostros cansados, otros con el brillo de una fe renovada. La noticia de la segunda transmisión había corrido como pólvora por toda Guadalajara y la reacción del público no se hizo esperar. Los vecinos organizaron una cadena de oración. Desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos se unieron frente a la iglesia. Llevaban carteles hechos a mano. Padre José, estamos contigo. No a la difamación. La verdad prevalecerá. La plaza se convirtió en un mar de velas encendidas. Mientras tanto, en el estudio de televisión, el ambiente era tenso. Lili Téllez repasaba sus apuntes, consciente de que la credibilidad del programa pendía de un hilo. El equipo de producción discutía entre susurros. La noche anterior, tras finalizar la transmisión, la cadena había recibido cientos de correos electrónicos y llamadas telefónicas. La mayoría criticaba el manejo del tema. Lili, necesitamos replantear esto, dijo el productor, entrando. En su camerino, la audiencia ya no está de nuestro lado. No puedo detenerme ahora, respondió ella, con el rostro pálido pero la voz decidida. Si retrocedo dirán que todo fue un montaje. A unas cuadras de distancia, en la casa parroquial, José recibió la visita inesperada de un periodista de un medio independiente. Era Javier Méndez, conocido por su trabajo honesto y objetivo. Padre, vengo a escuchar su versión. La gente merece conocer los dos lados de esta historia, dijo Javier, ajustando su grabadora. José lo invitó a pasar. Durante más de una hora, hablaron en la pequeña oficina de la parroquia. El sacerdote relató su trayectoria, su vocación. Desde joven, el trabajo social que realizaba y cómo se había enterado de las acusaciones en su contra. No tengo nada que ocultar, concluyó José mirando fijamente al periodista. Mi conciencia está limpia. Javier agradeció la entrevista y prometió publicar la nota sin distorsiones. Esa misma tarde, su artículo comenzó a circular en internet bajo el título La otra cara del padre José Valdés, testimonio de un hombre de fe. La nota fue compartida miles de veces en cuestión de horas. En el estudio de televisión, el equipo de producción no pudo ignorar el impacto. Incluso algunos compañeros de Lili comenzaron a cuestionar la continuidad del reportaje. Al caer la tarde, la plaza frente a la parroquia estaba llena. Jóvenes cantaban alabanzas, mujeres repartían pan y café entre los asistentes y muchos se acercaban al confesionario buscando consuelo. José, observando desde la puerta del templo, comprendió que aquello ya no era solo una defensa personal. Era una batalla por la dignidad de todos aquellos que durante años habían depositado en él su confianza.
Por primera vez desde el inicio de la polémica, tomó la decisión de hablar en público. Subió al atril colocado en la escalinata principal de la iglesia. Tomó aire y mirando a la multitud, comenzó a hablar. Hermanos, la verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita ser vivida. Un aplauso largo, cálido y sincero respondió a sus palabras. La noche del 15 de junio de 2025, mientras la ciudad se cubría de sombras, el equipo de producción del canal decidió posponer el tercer programa especial. Las llamadas de protesta, las quejas formales y el repentino descenso de la audiencia hicieron que los ejecutivos se reunieran de urgencia. Lili Téllez, aún sentada frente a su escritorio, leía con el ceño fruncido cada mensaje que llegaba a sus redes sociales. El respaldo al padre José Valdés era abrumador. Al otro lado de la ciudad, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, José estaba de pie frente a un auditorio improvisado. Las bancas del templo ya no bastaban. La gente llenaba los pasillos, el atrio y parte de la calle. Las velas iluminaban los rostros de niños, jóvenes y adultos que no dejaban de cantar cánticos de esperanza. Padre, nos están preguntando si usted dará una declaración pública, dijo Martín, visiblemente emocionado por la respuesta del pueblo. Sí, pero no será una defensa, respondió José. No necesito justificarme ante quienes buscan dañar sin fundamentos. Solo quiero fortalecer a mi comunidad. En la plaza, José tomó el micrófono que uno de los jóvenes del Vindonocinto, grupo de música parroquial, le había facilitado. Respiró hondo y comenzó. Hermanos, he pasado días de reflexión y oración, y si algo he aprendido en estos años de servicio, es que el amor vence al odio y la verdad prevalece ante la calumnia. No responderé con ataques, responderé con obras. El público estalló en aplausos. Muchos alzaron sus velas al cielo como símbolo de fe inquebrantable. Mientras tanto, en un café del centro de Guadalajara, Javier Méndez, el periodista independiente, revisaba en su laptop los últimos datos que había recopilado. Había encontrado inconsistencias graves en los documentos presentados por Lili en televisión. Algunas de las fechas correspondían a días en que el padre José estaba fuera del país en labores misioneras. Otras referencias eran testimonios de personas que, al ser contactadas, negaron haber hecho declaración alguna. Javier sabía que esa información debía salir a la luz cuanto antes. Abrió su correo y comenzó a redactar un nuevo artículo. Las grietas en la acusación, datos que no coinciden en el caso contra el padre José. La publicación se viralizó en pocas horas. Por la noche, mientras Lili intentaba escribir un comunicado aclaratorio, su teléfono sonó. Era su productor. Lili, la dirección del canal quiere una reunión contigo mañana a primera hora. Hay mucha presión. Necesitan que esto termine sin más escándalos. Ella colgó sin responder. Por primera vez desde que inició aquel reportaje, comenzó a sentir un peso insoportable en el pecho. Sabía que había cruzado un límite en la parroquia. Al terminar la jornada, José se retiró a su habitación. Se arrodilló frente a un pequeño crucifijo de madera colgado en la pared. Señor, susurró con voz quebrada, dame la fuerza para seguir siendo instrumento de tu paz. El silencio de la noche respondió, envolviendo todo en una calma inesperada. La mañana del 16 de junio de 2025, el cielo de Guadalajara amaneció cubierto por una capa gris de nubes densas. Parecía que la ciudad misma guardaba silencio ante lo que estaba por suceder. A las 9:00 a.m., Lili Téllez llegó a las oficinas del canal. Caminó por el pasillo principal, evitando el contacto visual con sus compañeros. La reunión con Sindoshi, la dirección general, estaba programada para las 10:00. Mientras tanto,
en la parroquia, la vida seguía con su ritmo habitual. A pesar de la tensión, José insistió en no alterar las actividades cotidianas. Las puertas del comedor comunitario se abrieron como todos los días, sirviendo desayuno a decenas de personas en situación de calle. Los voluntarios de la Pastoral Juvenil organizaron una colecta de alimentos y ropa. La comunidad respondía con generosidad. Javier Méndez, el periodista, seguía su propia investigación. Esa mañana logró contactar a uno de los supuestos testigos citados por Lili. Se trataba de una mujer llamada Mariana López, quien negó rotundamente haber dado cualquier testimonio en contra del sacerdote. «Jamás he hablado con ningún periodista sobre el padre José», afirmó Mariana, visiblemente molesta. «Al contrario, si alguien me preguntara, solo tendría palabras de gratitud por todo lo que ha hecho por mi familia». Javier grabó la declaración en video y, tras obtener su permiso, la publicó en su portal digital. El material se compartió en cuestión de minutos. La reacción fue inmediata. Miles de personas comenzaron a exigir una disculpa pública. De regreso en el canal, la reunión comenzó con un ambiente cargado de incomodidad. El director general, acompañado de varios ejecutivos, expuso su preocupación. «Lili, la audiencia está en nuestra contra. Los anunciantes están amenazando con retirar su inversión si no corregimos el rumbo. Necesitamos que aclares esta situación cuanto antes». Lili, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, intentó argumentar. «Solo seguí los lineamientos que me dieron. Mi intención nunca fue difamar, pero las miradas a su alrededor eran frías, distantes. La decisión está tomada», dijo el director cerrando su carpeta. «Esta noche daremos un espacio a la comunidad parroquial para que exponga su versión. Mientras tanto, en la parroquia, un mensajero llegó con una invitación formal. El canal ofrecía un espacio en horario estelar para que el padre José pudiera hablar en directo. La noticia recorrió las calles como un rayo. «Padre, ¿va a aceptar?», preguntó Rosario, con el rostro iluminado por la esperanza. José permaneció en silencio unos segundos. Luego, asintió. «Sí, es momento de hablar, pero no por mí. Por todos los que creen en la verdad». Esa tarde, mientras el sol intentaba abrirse paso entre las nubes, la parroquia se convirtió en un hervidero de actividad. Gente llegaba de todas partes, ofreciendo apoyo, oraciones y palabras de aliento. A las 7:00 p.m., José se colocó su sotana, tomó su rosario y salió rumbo al estudio de televisión. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después en su vida. A las 8:00 p.m. del 16 de junio de 2025, las luces del estudio se encendieron una vez más, pero esta vez el ambiente era completamente distinto. En lugar del formato habitual de debate o acusación, el set fue preparado para una entrevista serena. 2 sillas enfrentadas, un fondo neutro y cámaras transmitiendo en directo para todo México. El padre José Valdés entró al estudio acompañado de 2 representantes de la comunidad parroquial. Saludó cordialmente a los técnicos y al presentador que esa noche reemplazaba a Lili Telles. Ella no apareció en cámara. Se supo más tarde que había solicitado permiso para ausentarse del programa. El presentador, con tono respetuoso, inició la transmisión. Hoy nos acompaña el padre José Valdés, sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, para ofrecer su versión de los hechos tras los recientes señalamientos públicos. José respiró profundo y con voz firme pero serena comenzó. «Primero quiero agradecer este espacio. No vengo a defenderme, vengo a dar testimonio. Durante más de 20 años he servido a mi comunidad con el único propósito de acompañar, escuchar
y servir a quienes más lo necesitan. En la pantalla, imágenes de sus labores pastorales comenzaron a proyectarse: bautizos, primeras comuniones, jornadas de ayuda a comunidades marginadas. Cada imagen desmentía por sí sola muchas de las acusaciones veladas que días antes se habían lanzado al aire. José continuó: comprendo que vivimos tiempos en los que la duda y la desconfianza son moneda corriente. Pero cada palabra que se ha dicho sobre mí ha sido enfrentada con oración y verdad. No responderé con odio, no señalaré culpables. Solo quiero recordar que cada acusación falsa tiene consecuencias. No solo para mí, sino para toda la gente que confió en este ministerio. Las redes sociales explotaron. El hashtag Lee que Padre José habla se convirtió en tendencia número 1 en México. Miles de comentarios de apoyo inundaron las plataformas digitales. Mientras hablaba, José no mostró resentimiento. Su mensaje fue claro: reconciliación, perdón y compromiso con la verdad. Al finalizar la entrevista, el presentador preguntó: Padre José, ¿qué le diría a quienes todavía dudan de su integridad? José miró directamente a la cámara. Les invito a conocerme, a venir a la parroquia, a compartir una misa, a caminar conmigo en una jornada comunitaria. La verdad no necesita esconderse. El estudio entero guardó silencio. Incluso algunos miembros del equipo técnico, que días antes aplaudían las revelaciones de Lili, ahora lo observaban con respeto. Al finalizar la transmisión, el canal recibió una avalancha de mensajes. Algunos pedían que el programa de Lili Telles fuera suspendido de manera definitiva. Otros solicitaban un espacio semanal para dar voz a líderes comunitarios como José. Esa noche, al salir del estudio, el sacerdote fue recibido en la calle por decenas de feligreses que aguardaban, bajo la tenue luz de los postes de la avenida. Entre aplausos, abrazos y lágrimas, lo acompañaron hasta la parroquia. En su pequeña habitación, antes de dormir, José abrió su Biblia en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Y por primera vez en muchos días, sonrió con una paz profunda. El amanecer del 17 de junio de 2025 trajo consigo una oleada de mensajes de solidaridad para el Padre José Valdés. La pequeña parroquia en Guadalajara amaneció rodeada de personas que llegaban de distintos puntos de Jalisco y estados vecinos. Algunos cargaban flores, otros sostenían pancartas con frases de apoyo. Era una manifestación espontánea de fe y confianza. La mañana del 18 de junio de 2025, el sol volvió a salir con fuerza sobre Guadalajara, como si el cielo mismo celebrara el cierre de un ciclo doloroso. En la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, los fieles comenzaron a llegar más temprano de lo habitual. Había un ambiente de esperanza y alivio, pero también de reflexión. El Padre José Valdés, sentado en el confesionario desde las primeras horas, escuchaba pacientemente a cada persona que se acercaba. Algunos venían a pedir perdón por haber dudado de él. Otros simplemente a agradecer por no haber abandonado su misión pese a todo lo ocurrido. Padre, la semana pasada estuve confundida. Incluso llegué a pensar que quizá... Pero ahora veo la verdad, dijo una joven con lágrimas en los ojos. La fe también se pone a prueba en estos momentos, respondió José, tomando con suavidad las manos de la muchacha. Lo importante es que regresaste a Dios. Mientras tanto, en las oficinas del canal, el ambiente era sombrío. Los ejecutivos revisaban las métricas de audiencia y leían los informes de impacto tras la disculpa pública de Lili Telles. Aunque algunos sectores valoraron el gesto de reconocer el error, la reputación del programa había sufrido un golpe profundo. Los anunciantes exigían garantías de un periodismo más responsable.
Lili, por su parte, presentó una carta de solicitud de licencia por tiempo indefinido. Aquel capítulo, en su carrera periodística, quedaría como una herida abierta, difícil de cerrar. Ese mismo día, Javier Méndez visitó la parroquia para entregar personalmente un ejemplar de la revista donde había publicado el reportaje especial que exoneraba al sacerdote. «Padre, pensé que querría tenerlo», dijo colocando el ejemplar sobre el escritorio. José hojeó las páginas con calma, deteniéndose en cada testimonio. «Gracias, Javier, no solo por este artículo, sino por buscar la verdad cuando era más fácil sumarse a la corriente. La comunidad organizó una misa de acción de gracias. La iglesia estaba llena. Personas que nunca antes habían asistido se acercaron, movidas por la historia y por la fuerza de la fe que José había mostrado durante aquellos días. Durante la homilía, el sacerdote se dirigió a todos con la misma humildad que lo caracterizaba. «No estoy aquí para señalar a nadie. La vida nos enseña que el dolor, si lo aceptamos con fe, puede convertirse en puente de reconciliación. La oración que elevo hoy es por aquellos que me acusaron, para que encuentren también su paz». Las palabras emocionaron a todos los presentes. Algunos lloraban en silencio, otros cerraban los ojos en profunda oración. La jornada terminó con una procesión improvisada por las calles aledañas. Entre cánticos y oraciones, los fieles caminaron con velas encendidas, agradeciendo por la fuerza que habían encontrado en la adversidad. Esa noche, al cerrar la puerta de la iglesia, José volvió a su habitación. Encendió una pequeña lámpara junto a su cama y escribió en su diario: «La fe no es ausencia de pruebas, es la certeza de que, aún en la oscuridad, Dios no abandona». Con el corazón en paz, se recostó, sabiendo que una nueva etapa comenzaba. Dentro del canal de televisión, el ambiente era otro. Los ejecutivos se reunieron en privado para discutir el futuro de Lili Téllez dentro de la empresa. La presión social era insostenible. La audiencia exigía una disculpa pública y la credibilidad del noticiero estaba en juego. Lili, en su oficina, leía uno a uno los mensajes que colapsaban su bandeja de entrada. Algunos eran agresivos, otros simplemente decepcionados, pero hubo uno que la dejó en silencio por varios minutos. Era de una mujer que se identificaba como madre de un niño al que el padre José había ayudado durante una grave enfermedad. «Señora Téllez, a veces el orgullo nos ciega. Rectificar también es un acto de valentía». La periodista dejó el teléfono sobre la mesa y miró por la ventana. Por primera vez en días, sintió el peso real de sus decisiones. La línea entre la denuncia y la difamación se había desdibujado y, en su fuero interno, lo sabía. Mientras tanto, Javier Méndez, el periodista independiente, preparaba un reportaje especial que saldría publicado esa misma tarde. Reunió entrevistas, documentos y, sobre todo, testimonios de decenas de personas que respaldaban al sacerdote. Su investigación desmontaba punto por punto cada una de las acusaciones iniciales. La publicación fue un éxito inmediato. Portales de noticias comenzaron a replicarlo y programas de radio locales lo citaron al aire. La presión mediática sobre el canal creció exponencialmente. A las 4:00 p.m., el director general del canal convocó a Lili a una nueva reunión. Esta vez, la decisión fue categórica. «Necesitamos una declaración pública», le dijo con tono firme. «Puedes redactarla tú misma, pero tiene que ser clara. No más evasivas». Lili, derrotada pero consciente de la magnitud del daño, aceptó. A las 7:00 p.m., durante el noticiero central, apareció en pantalla. El estudio, que en otras noches fue escenario de ataques, se convirtió ahora en un espacio de disculpa.
Con el rostro serio, pero la voz más serena que de costumbre, Lili habló. Durante los últimos días, presentamos información que, con el paso del tiempo y nuevas evidencias, ha demostrado ser imprecisa y dañina. Ofrezco una disculpa pública al padre José Valdés y a toda su comunidad. Nuestro compromiso es con la verdad, y hoy reconozco que fallamos. Las palabras resonaron en millones de hogares. Algunos aplaudieron el gesto. Otros consideraron que era demasiado tarde. En la parroquia, donde muchos seguían la transmisión en 1910, un televisor antiguo, el silencio fue absoluto durante toda la declaración. Cuando terminó, Rosario tomó la mano del sacerdote. Dios hace justicia, Padre. A su manera y a su tiempo, José, sin expresar rencor, simplemente asintió. La mañana del 19 de junio de 2025, el teléfono de la parroquia comenzó a sonar sin descanso. Llamadas de fieles de otras ciudades, mensajes de comunidades religiosas, incluso de personas no creyentes que habían seguido la historia desde distintos rincones de México. Todos querían expresar su solidaridad con el padre José Valdés. La pequeña oficina donde Rosario solía organizar las actividades de la parroquia quedó desbordada de cartas y flores. Algunos niños llevaron dibujos hechos a mano, con frases como «Gracias por no rendirse» o «La verdad siempre gana». José atendía a cada visitante con la misma paciencia de siempre. Agradecía las palabras, bendecía a cada familia y continuaba con su rutina pastoral. Sabía que aquellos días quedarían grabados para siempre en la memoria de todos. En otro extremo de la ciudad, Javier Méndez terminaba de escribir el cierre de su serie de reportajes sobre el caso. Esta vez, el título era claro y directo: Cuando la fe es más fuerte que la difamación. Incluía fotografías de las jornadas de oración, de las misas masivas y de la noche en que José habló en televisión. La publicación fue replicada por varios medios nacionales. Incluso algunos periodistas que inicialmente apoyaron la campaña de acusación contra el sacerdote comenzaron a reconocer públicamente su error. Lili Telles, lejos de las cámaras, decidió escribir una carta personal al padre José. La redactó sin consultar con nadie, sin supervisión editorial. Con sinceridad aceptó sus fallas. Padre José, reconozco que me equivoqué. Actué movida por la presión y por una búsqueda de impacto que olvidó el valor fundamental del respeto a la verdad. Lamento el daño causado a usted y a su comunidad. Le pido perdón. La carta llegó a la parroquia en un sobre sencillo, sin membretes. José la leyó en silencio. Luego, la guardó en el mismo cajón donde días atrás había guardado la primera carta anónima de apoyo. Esa tarde, durante una reunión con los jóvenes del grupo de pastoral, uno de ellos preguntó: «Padre, ¿usted la va a perdonar?». José levantó la mirada, sonrió levemente y dijo: «Dios ya la ha perdonado, yo también». Aquella frase se esparció entre los asistentes como una brisa de alivio. Algunos aplaudieron, otros simplemente se abrazaron. Más tarde, al caer la noche, la parroquia organizó una vigilia de oración. Cientos de personas llegaron con velas y entonaron cánticos de esperanza. La fachada de la iglesia quedó iluminada como nunca antes. Al término de la jornada, José tomó nuevamente su diario y escribió: «El perdón no borra el pasado, pero transforma el futuro. Hoy cierro un capítulo con la certeza de que la fe, la verdad y la misericordia siempre tendrán la última palabra». El 20 de junio de 2025, el barrio donde se encontraba la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe amaneció con un aire de celebración contenida. Los vecinos, aún con el recuerdo fresco de los días difíciles, comenzaron a planear una jornada especial en honor al padre José Valdés. Querían agradecerle públicamente su entereza y su ejemplo de fe. Mientras tanto, en las oficinas del canal,
La junta directiva anunció una serie de cambios en la política editorial. Se prohibieron reportajes sin una verificación exhaustiva de las fuentes y se instauró un comité de revisión de contenido. La lección había sido aprendida de la manera más dura. Javier Méndez, satisfecho con el alcance de su trabajo, decidió realizar un documental sobre el poder de la fe en tiempos de crisis. Incluyó testimonios de la comunidad, imágenes de las jornadas de oración y fragmentos de las entrevistas con el Padre José. La mañana transcurrió entre preparativos. Voluntarios limpiaron la iglesia, decoraron el altar con flores blancas y colocaron una gran pancarta en el atrio que decía: «Gracias, Padre José, la fe nos une». A las 5 de la tarde comenzó una misa especial. Asistieron más de 1000 personas, muchas de ellas de municipios cercanos. Algunos incluso viajaron desde otros estados para acompañar la ceremonia. Durante la homilía, José habló con una mezcla de humildad y determinación. Estos días nos enseñaron que la fe no es simplemente creer en tiempos de calma, sino sostenerse de la mano de Dios en medio de la tormenta. Y quiero decirles algo: no guardo rencor, solo gratitud por cada oración, por cada palabra de apoyo, por cada acto de amor que ustedes han mostrado. Los aplausos retumbaron dentro del templo. La emoción era palpable. Muchas personas lloraban, abrazándose unas a otras. Al finalizar la misa, los jóvenes del grupo de pastoral organizaron una serenata sorpresa. Afuera, bajo un cielo estrellado, entonaron canciones de esperanza y fraternidad. José, conmovido, salió al atrio para escucharlos de cerca. Saludó a cada uno, bendijo a los niños y agradeció personalmente a quienes habían viajado desde lejos. En medio de la multitud, una figura conocida apareció entre los asistentes. Era Javier Méndez, quien levantó su cámara para captar el momento en que el sacerdote, rodeado de su gente, sonreía por primera vez en semanas con plena tranquilidad. Antes de retirarse, Javier se acercó al sacerdote. «Padre, ¿le puedo hacer una última pregunta?» «Claro, Javier. Después de todo esto, ¿qué aprendió?» José lo miró por un instante y respondió que incluso en los días más oscuros, Dios trabaja en silencio, preparando el terreno para la luz. La frase quedó grabada no solo en la grabadora del periodista, sino también en el corazón de todos los presentes. El 21 de junio de 2025, la noticia de la misa de agradecimiento y la serenata al Padre José comenzó a aparecer en medios nacionales. Lo que inicialmente fue un intento de escándalo mediático, ahora era reconocido como un ejemplo de unión comunitaria y superación. Diversos portales de noticias resaltaron el valor del sacerdote para enfrentar la situación con humildad y sin recurrir a enfrentamientos públicos. Las fotografías de la multitud con velas encendidas y de José sonriendo junto a sus feligreses se viralizaron rápidamente. Mientras tanto, en el despacho parroquial, José recibía la visita de representantes de distintas organizaciones religiosas. Algunos obispos de la región le enviaron cartas de respaldo. También llegaron mensajes de apoyo de parroquias de otros estados. Incluso líderes de otras confesiones cristianas expresaron su solidaridad. «Padre, ¿esperaba esta respuesta?», preguntó Rosario mientras le ayudaba a organizar los sobres. «Uno nunca espera el alcance que tiene un testimonio de fe», respondió José. «Pero es Dios quien toca los corazones». En paralelo, el canal de televisión publicó un comunicado oficial donde anunciaba el cierre definitivo del bloque de reportajes especiales conducidos por Lili Telles. El documento reconocía que la cobertura había carecido de rigor y sensibilidad. Javier Méndez, por su parte, recibió una invitación para presentar su reportaje en un foro nacional de periodismo ético.
Su labor durante esos días fue considerada un ejemplo de responsabilidad informativa. La tarde transcurrió entre actividades comunitarias. Los jóvenes organizaron un festival de juegos y música en el patio de la parroquia. Familias enteras participaron. Era evidente que la comunidad había salido fortalecida. Aprovechando el ambiente de reconciliación, José convocó a una reunión abierta en la plaza frente a la iglesia. Tomó un micrófono sencillo y habló con la misma serenidad de siempre. Hemos vivido momentos difíciles, pero también hemos aprendido el valor de la unidad y la importancia de defender la verdad con amor. Agradezco a quienes me apoyaron, pero también a quienes me cuestionaron, porque gracias a todo esto, hoy somos una comunidad más fuerte. Entre la multitud se escucharon gritos de apoyo y aplausos prolongados. Al anochecer, José decidió caminar solo por las calles del barrio. Saludó a los vecinos, visitó a algunos enfermos y rezó en silencio frente a la imagen de la Virgen, colocada en una esquina popular de la colonia. Antes de regresar a la parroquia, se detuvo un momento, mirando al cielo estrellado. Cerró los ojos y en voz baja susurró: «Gracias, Señor, por enseñarme que hasta la prueba más dura puede ser camino de bendición». La mañana del 22 de junio de 2025, el barrio despertó con un aire de renovación. Las calles que días antes fueron escenario de incertidumbre, ahora estaban llenas de vida. Las tiendas locales colocaron pequeños carteles en sus vitrinas con mensajes de apoyo. La fe no se derrumba. Gracias, Padre José. La comunidad organizó una colecta para mejorar las instalaciones del comedor parroquial. La respuesta fue masiva. Empresas locales ofrecieron alimentos, materiales de construcción y hasta voluntarios para colaborar en las obras. La noticia de esta iniciativa fue cubierta por varios medios que días antes solo hablaban de polémica. Mientras tanto, el documental de Javier Méndez comenzaba a difundirse en plataformas digitales. Su título: Voces de Fe, la verdadera historia del padre José Valdés. Las reproducciones superaron las 100.000 visitas en apenas 2 días. Los comentarios eran unánimes. Palabras de admiración y reconocimiento al sacerdote y su comunidad. Entre la casa parroquial, José recibía a personas que nunca antes habían pisado la iglesia. «Padre, confieso que yo dudé, pero después de ver todo lo que ha hecho por esta gente, entendí que me equivoqué», le dijo un hombre que se presentó como Mauricio, comerciante del barrio. «Lo importante es que hoy estamos aquí, cara a cara, con el corazón abierto», respondió. José, la fe no nos exige ser perfectos, solo sinceros. Durante esos días, muchas personas aprovecharon para confesarse, para reconciliarse con familiares distanciados o simplemente para acercarse a Dios de manera más auténtica. La diócesis organizó una ceremonia especial en honor a la comunidad. El obispo local visitó la parroquia y destacó el valor del pueblo y del sacerdote. En estos tiempos de incertidumbre, ustedes han demostrado que la fe vivida con humildad y perseverancia tiene un poder transformador. En su homilía, el obispo citó las palabras del Papa Francisco sobre la misericordia y la reconciliación. La iglesia estaba llena. No cabía un solo alma más. En el final de la misa, José tomó el micrófono y con voz suave dijo: «Todo lo que hemos vivido nos recuerda que no hay prueba sin propósito. No hay dolor que Dios no transforme. Hoy no celebramos mi defensa, sino la victoria de la verdad, del amor y de la unidad». Los aplausos duraron varios minutos. Las lágrimas eran inevitables. Algunos se arrodillaron en señal de agradecimiento. Al caer la noche, las campanas de la parroquia repicaron con fuerza, como si quisieran anunciar a todo Guadalajara que aquel capítulo de dolor había quedado atrás.
Antes de dormir, José volvió a abrir su diario y escribió: «Las heridas cicatrizan, pero las lecciones permanecen. Gracias, Señor, por permitirme ser testigo de tu fidelidad en medio de la tormenta». El 23 de junio de 2025, Guadalajara. Amaneció cubierta por una suave neblina que lentamente se disipaba al paso del sol. La ciudad parecía acompañar simbólicamente el momento de claridad y renovación que vivía la comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. La mañana comenzó con un evento inesperado. Varias estaciones de radio locales transmitieron una entrevista grabada con vecinos del barrio. Personas de todas las edades compartieron anécdotas sobre el padre José Valdés, desde el niño que recibió ayuda escolar hasta el anciano que fue visitado en su lecho de enfermedad. Cuando nadie más me escuchó, el padre José vino a mi casa y me acompañó en mi duelo, decía una mujer de voz quebrada por la emoción. Los testimonios recorrieron la ciudad como una caricia al alma colectiva. Las redes sociales replicaron cada frase, cada recuerdo. En la parroquia, José organizó una jornada de servicio comunitario. Se repararon techos de casas humildes, se distribuyeron alimentos y se organizaron talleres de lectura para los niños. La iglesia entera se convirtió en un centro de acción social. Mientras los voluntarios trabajaban, un equipo de televisión de otro canal, conocido por su enfoque humanitario, llegó al lugar. Querían grabar un reportaje sobre la fuerza de la comunidad después de la crisis mediática. «Padre, ¿qué mensaje quiere dejar a quienes nos ven?», preguntó la reportera. José, con el rostro sereno y la voz pausada, respondió: «Que la unidad transforma, que cuando dejamos de lado el juicio y abrazamos la compasión, somos capaces de reconstruir lo que parecía destruido. No hay campaña de difamación que pueda contra un pueblo que decide caminar en la verdad». Las imágenes del trabajo comunitario fueron transmitidas esa misma noche en horario estelar. La respuesta fue inmediata. Más personas comenzaron a ofrecerse como voluntarias. En paralelo, Lili Telles, aún alejada de la vida pública, observaba desde su hogar cada uno de estos gestos. No era fácil para ella ver cómo la narrativa que había intentado construir se desmoronaba frente a la autenticidad de una comunidad unida. En su interior, algo comenzó a cambiar. Por primera vez en semanas, tomó una Biblia que tenía guardada en una repisa y la abrió al azar. Sus ojos se detuvieron en un versículo del Evangelio de Mateo. «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». La lectura la conmovió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras tanto, en la parroquia, la jornada terminaba con una oración grupal en el atrio. José, rodeado de niños, jóvenes y ancianos, agradeció a Dios por cada vida transformada. «Este es solo el comienzo», dijo con una sonrisa sincera. «Sigamos sembrando esperanza». Esa noche, Guadalajara se fue a dormir con la certeza de que, incluso después de la tormenta, la fe y la unidad pueden hacer florecer los días más luminosos. El 24 de junio de 2025, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe amaneció más silenciosa de lo habitual. No era un silencio de tristeza, sino de reflexión. Las calles que la rodeaban aún mostraban rastros de las recientes jornadas de oración y servicio. Las velas consumidas, las pancartas dobladas cuidadosamente por los voluntarios y las flores frescas en la entrada del templo eran testigos de lo vivido. Ese día, el padre José Valdés decidió escribir una carta abierta a toda la comunidad. La redactó en su pequeña oficina, usando el papel y la pluma que guardaba para ocasiones especiales. Su mensaje fue claro, directo y profundamente humano. A cada uno de ustedes que me acompañaron en estos días de prueba, gracias. A quienes dudaron de mí,
también gracias, porque todo lo vivido fortaleció nuestra fe y nuestra unidad. Hoy sé que Dios nunca nos abandona, incluso en medio de las acusaciones más injustas. No guardo rencor, solo gratitud. La vida continúa y con ella nuestro compromiso con la verdad y el servicio. La carta fue leída en voz alta durante la misa de la tarde. La emoción recorrió cada rincón del templo. Algunas personas aplaudieron, otras lloraron en silencio. Muchos se acercaron al confesionario para compartir sus propios procesos de arrepentimiento y reconciliación. En paralelo, Javier Méndez publicó el cierre definitivo de su serie de reportajes. El último artículo, titulado "Cuando el pueblo habla, la defensa de la verdad", recogía testimonios posteriores a la disculpa pública de Lili Téllez y resaltaba el impacto positivo que había tenido la respuesta pacífica de la comunidad. Lani Tulal, canal de televisión, por su parte, anunció una serie de programas dedicados a promover el periodismo ético y responsable. El caso del padre José Valdés se convirtió en un ejemplo dentro de las aulas de comunicación social de varias universidades. Mientras tanto, Lili, aún en proceso de reflexión, decidió visitar la parroquia de manera anónima. Llegó un domingo por la mañana, se sentó en las últimas filas y escuchó en silencio la homilía. Cuando terminó la misa, antes de que alguien pudiera reconocerla, dejó un sobre en la canasta de las intenciones. Dentro, solo una frase escrita a mano: "Gracias por enseñarme que la verdad siempre encuentra su camino". José leyó el mensaje más tarde, sin saber de quién era, pero entendiendo su significado. Al caer la noche, el sacerdote salió al atrio, observó el cielo despejado y con el rosario entre las manos, oró en silencio. Agradeció por la lección vivida, por la fidelidad de su comunidad y por cada corazón tocado durante esos días de lucha. Antes de cerrar la iglesia, encendió una última vela y la colocó frente al altar mayor. Señor, que este fuego de fe nunca se apague en nosotros. Y así, bajo la luz de esa llama sencilla pero firme, terminó un capítulo de prueba y comenzó uno nuevo de esperanza.